Desde el principio, Dios dotó al hombre de una capacidad muy particular, y es la capacidad de comunicarnos, de tener un lenguaje. Y tal vez a veces no somos tan conscientes de eso. Pero a diferencia de los animales, por ejemplo, los animales pueden comunicarse efectivamente, pero su capacidad de comunicarse no es tan compleja como la del ser humano. Ellos no pueden expresar ideas tan complejas como las que nosotros tenemos. Tal vez ellos pueden expresar emociones, pero nosotros tenemos un lenguaje muchísimo más complejo. Podemos expresar ideas, opiniones, y con nuestras palabras podemos consolar, también podemos herir, también podemos edificar a otras personas, también podemos edificar a otros, pero también podemos buscar destruir a otras personas a través de nuestras palabras. Y lo cierto es que de nuestras bocas también puede salir verdad, como también pueden salir mentiras. Y también podemos hacer promesas que luego rompemos. Esta particularmente es una época en la que se volvió totalmente común el divorcio. Y el divorcio es básicamente romper una palabra. Decir que vas a amar a una persona hasta la muerte y no cumplir con esa palabra es no tener palabra. Sencillamente quebrantar esa promesa que hicimos, que hicieron delante de Dios aquellos que se comprometieron en un altar. Así que esta es una época en donde la palabra parece no tener realmente muchísimo valor. Los políticos hacen promesas para ganar seguidores y todos sabemos en qué derivan esas promesas. Todos sabemos a dónde llegan esas promesas, que son solamente promesas vacías, promesas huecas. Y lo cierto es que la palabra del hombre es temporal y es guiada muchas veces por las emociones, es cambiante. Nuestra palabra suele ser cambiante. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos confiar en la palabra del ser humano? ¿Realmente podemos confiar incluso tal vez en nuestra propia palabra? Yo particularmente he quebrantado muchas promesas en mi vida, muchas cosas que he dicho que iba a hacer, no las he cumplido. Pero tenemos en contraste la palabra de Dios. Y eso es en lo que nos vamos a centrar hoy. Vamos a explorar, y si esto puede tener un título, puede ser el carácter de la palabra de Dios y su efecto en el ser humano. Pero antes de ir al pasaje en cuestión, quisiera que retomáramos un poco el contexto de lo que hemos venido hablando. Entonces, estamos estudiando el libro de Hebreos, lo iniciamos desde el versículo 1 y ya estamos desde el capítulo 1 y ya estamos terminando el capítulo 4. Y esa primera parte de Hebreos me da a entender mucho de qué va el libro, porque dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a través de los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Y esto nos introduce al tema central del libro. Y básicamente, bueno, toca varios temas, pero uno de los temas centrales de Hebreos es exaltar la superioridad de Jesús. Entonces, iniciamos hablando de cómo Él es superior a los profetas, como en el antiguo tiempo hablaba a través de los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo. También ha hablado de cómo Jesús es superior a los ángeles, cómo Jesús también es superior a Moisés. Jesús es superior y este es uno de los temas centrales de Hebreos. Ahora vimos también cómo Dios había llamado a su pueblo que sacó de Egipto a un reposo, pero ellos no entraron en ese reposo. ¿Por qué no entraron en ese reposo? Por causa de su incredulidad, por no creer en la palabra que Dios había dado. Y me quedo con esta frase de la predicación anterior que hizo Lina, y es: el descanso que Dios promete es una relación con Él. Ese es el verdadero descanso. Cuando estamos en su presencia podemos tener ese descanso, siempre y cuando lo hagamos a través de Jesús, obviamente. Y en la presencia de Él tenemos precisamente ese reposo, y lo que nos advierte la palabra es a que no endurezcamos nuestros corazones a su voz, como lo hizo Israel en el desierto. Ellos endurecieron su corazón a pesar de que vieron todos los milagros, los prodigios que Dios había hecho, y sin embargo no creyeron en Él. Sin embargo se quejaron, y sin embargo muchos incluso quisieron volver a Egipto. Ya teniendo como un poco ese contexto de hasta dónde hemos llegado, ahora sí podemos ir al pasaje en cuestión,
que es Hebreos 4:12. Entonces vamos a leer los versículos 12 y el versículo 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y este versículo arranca con una palabra que es vital para entender este versículo. Dice, ¿por qué? Y esta palabra nos conecta con la idea anterior y nos está dando una razón para no endurecer nuestro corazón, sino para confiar en Él. Y nos está hablando de la fiabilidad de su palabra. Podemos confiar en su palabra. Yo tal vez no puedo confiar en la palabra de incluso muchos de mis amigos. O sea, yo a veces ni siquiera confío en mi propia palabra, pero podemos confiar en la palabra de Dios. Ahora quisiera que pensáramos por un momento también en la idea de Dios comunicándose con la humanidad, porque Dios crea al ser humano, dentro de otras razones, para que el ser humano pueda tener una relación con Él, para que se pueda comunicar con Él. Y a pesar de la caída, Dios persiste en mantener su comunicación con el ser humano. Tal vez no de la manera como principalmente era con Adán y Eva, pero persiste en seguirse comunicando con la humanidad. Y la principal manera como Él se comunica es a través de su palabra. Es la manera como nosotros recibimos esa revelación. Yo conocí la palabra desde pequeño y fue esa palabra la que me permitió conocer a Dios, conocer el corazón de Dios. Y sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios. Y es Dios básicamente revelándose a nuestra vida a través de su palabra. Así que Dios tiene la intención de revelarse al ser humano. Uno de los conceptos que tienen algunos agnósticos, porque existen como distintos tipos de agnosticismo, pero muchos creen que Dios existe, pero que no tenemos una manera de comunicarnos con Él. Esto es un concepto que manejan muchos agnósticos. Pero sabemos que no es así. Sabemos que tenemos su palabra y sabemos que su palabra es la manera como Él se está comunicando a nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el carácter de la palabra de Dios? ¿Por qué es tan distinto a la palabra del ser humano? Porque hablar de la palabra de Dios es hablar de algo fiel y de algo que es veraz para nosotros. Y el pasaje nos dice que esa palabra es viva, que es viva. Y esto dice mucho, porque no estamos hablando de una letra que sea muerta. Estamos hablando de que es una palabra que también es coherente con los atributos de Dios. Y Dios es un Dios vivo, un Dios de vivos y no de muertos. Y su palabra no es letra muerta, es palabra viva. Sabemos que no es un cuento, no es una fábula. La Biblia narra historias reales, ¿sí? Ahora, obviamente también tiene conceptos como parábolas, que son historias a través del cual Él quiere explicar otros conceptos, pero tenemos un montón de historias reales, la historia de la humanidad, no son cuentos. O sea, Adán y Eva en el jardín del Edén no es un cuento, no es una fábula, es la historia de nosotros. Y Dios crea el universo a través de su palabra. Y todas las cosas, no solo las cosas que nosotros vemos, sino las cosas invisibles, todo fue creado por Él y fue creado a través de su palabra. Dios habló, Dios sencillamente habló. Y esa palabra fue la que creó el universo. Él ordenó y todas las cosas fueron hechas. Y aquí hay algo que nos diferencia bastante entre la palabra de Dios y nuestra palabra. Nuestra palabra no tiene esa capacidad. Yo no puedo sencillamente declarar que algo va a ocurrir y va a ocurrir sencillamente porque tal vez tengo demasiada confianza en que va a ocurrir. Yo no tengo la capacidad de declarar ese tipo de cosas y creo que es importante aclarar esto porque a veces en muchas comunidades cristianas se vende el concepto de tienes que declarar prosperidad y tienes que ser positivo y tienes que declarar que lo vas a conseguir, que lo vas a lograr y como ese concepto de que nosotros somos los que creamos el universo y creamos la realidad a través de nuestras palabras. Pero lo cierto es que eso es básicamente ponernos en el mismo lugar de Dios y sentir que nosotros
también podemos crear vida o crear muerte. Él es el que puede crear de la nada el todo, lo que nosotros vemos. Y su palabra también es una palabra que es eterna. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo dice en Mateo 24:35. También en Isaías dice que la hierba se seca, se marchita la flor, pero que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. En Isaías 55, este es un pasaje que me encanta. Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces sabemos que su palabra es eficaz. El pasaje dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí nos dice que su palabra no vuelve vacía, que cumple un propósito. Juan 6:63 dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea, son palabras que están vivas y que son eficaces, que producen algo en nosotros. Romanos 1:16, este es un pasaje muy conocido. El Evangelio, dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La palabra de Dios, el Evangelio, es salvación para los que creen en Él. Cuando Jesús oraba por sus discípulos, Él les decía, orando al Padre, Él decía: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando nosotros hablamos de verdad, hablamos de la palabra de Dios. Son sinónimos, básicamente. Y esa palabra nos santifica a nosotros. ¿Qué es santificarnos? Que nos está apartando del mundo. Porque ya no vivimos para nosotros mismos, ya no vivimos según los estándares del mundo, sino que Dios va transformando nuestro interior. Dice que nosotros nacemos de nuevo, necesitamos ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento también se produce a través de la palabra de Dios en nosotros. Es el Evangelio el que nos ha transformado. Y ese Evangelio produce fruto. Hay una parábola que a mí me encanta y me ha enseñado muchísimo, y es esa parábola del sembrador. Dice que alguien fue al campo y echó la semilla, y una semilla cayó en un lugar, otra en otro lugar, una cayó en el camino, otra cayó en medio de los matorrales, otra cayó en medio de las piedras y otra cayó en tierra fértil, en buena tierra. Y curiosamente solamente una de esas semillas es la que produce fruto. Y ese es el punto. Y él dice: esa semilla es la palabra, el Evangelio que es sembrado en nosotros. Y ese Evangelio produce frutos en aquellos que creen, en aquellos que son esa tierra fértil. Ahora, hay una pregunta que me surge de este pasaje y como que meditaba mucho en esto, y era pensar en la eficacia de su palabra. Porque yo sé que la palabra de Dios es eficaz para los que creen, pero ¿en qué sentido es eficaz para aquellas personas que rechazan el Evangelio? Porque vemos que hay personas que evidentemente escuchan la palabra, pero la rechazan su palabra. Y la pregunta es: si es eficaz, ¿por qué estas personas no creen en el Evangelio? Pero lo cierto es que sí es eficaz, incluso para aquellos que se pierden. Primera de Pedro 2, del 7 al 8, dice: la piedra que desecharon los edificadores y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Es decir, estas personas conocieron la palabra, pero tropezaron en la palabra. Estas personas tropezaron en la palabra. Y lo que está diciendo es que aquellos que conocen la palabra igual pueden escoger ser desobedientes a la palabra cuando deciden no creer en esa palabra. En la parábola del sembrador que estábamos analizando, dice que hay personas que oyen la palabra pero que no tiene raíz. Y que cuando viene la aflicción por causa de la palabra, estas personas tropiezan. Primera de Corintios 1:23 dice:
Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Vemos que un poco antes del pasaje que estamos estudiando ahorita, dice que aquellos que salieron de Egipto tenían esa palabra de que iban a llegar a la tierra prometida. Y Dios les dijo, ustedes van a llegar a esa tierra prometida, pero muchos de ellos sencillamente no creyeron. Dice, ¿quiénes entraron en la tierra prometida? Los que creyeron. Pero ¿quiénes fueron los que se quedaron en el desierto y murieron? Los que fueron incrédulos. Ahora, yo quisiera que todas las personas con las cuales yo he hablado y les he presentado el Evangelio, todas las personas a las que ustedes les presenten el Evangelio, vayan a creer. Pero tenemos que ser honestos. La Biblia no nos muestra que todos van a ser salvos, que todos los que escuchen la palabra van a ser salvos, sino aquellos que crean en el Evangelio van a ser salvos. Y no soy yo quien determinó eso. O sea, no soy yo el que determino la salvación de las personas a quienes yo les he predicado. Dios es el que determina la salvación de ellos. Yo soy sencillamente un instrumento. Mi deber es predicar el Evangelio. Mi labor es sencillamente predicar. Dios es el que les da la fe a ellos para creer, pero Dios también es el que incluso puede endurecer también el corazón de ellos. Y unos pasajes antes, en Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación del desierto. Esas personas salieron del desierto, pero por su incredulidad no llegaron al reposo, no llegaron a esa tierra prometida. Y lo cierto es que esa palabra, para aquellos que son incrédulos, es eficaz en el sentido de que confiere juicio para ellos, por cuanto escucharon la palabra y no la creyeron. Por cuanto escucharon la palabra y no la creyeron. Así que es eficaz en dos sentidos: para los que son salvos, para los que Dios ha elegido para salvación, pero también es efectiva en cuanto a condenación y en cuanto a juicio para aquellos que rechazan la palabra. Uno de los versículos más conocidos de la palabra de la Biblia es: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más adelante dice que todos aquellos que no creyeron ya han sido condenados. Aquellos que no creyeron en Jesús, que no creyeron en su palabra. Entonces, esa palabra que Él nos da es una palabra que es viva y es eficaz. Pero también es una palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, el ser humano suele, en su humanidad caída, no ser honesto a la hora de analizarse a sí mismo, a la hora de juzgarse a sí mismo. Nosotros tendemos a ser un poco bondadosos en cuanto al concepto de justicia. Tendemos a atribuirnos méritos. Tendemos a decir, somos personas buenas. Yo creo que la mayoría de nosotros en algún punto, o tal vez aún, se consideran personas que son buenas. Y Jesús decía, alguien hablaba con Jesús y le decía, maestro bueno. Y él decía, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y lo que la Biblia realmente declara es que todos nosotros somos pecadores. Que todos nosotros somos pecadores. Ahora, bajo el estándar de este mundo, somos buenas personas. Cuando miramos en las noticias al político que se roba millones de pesos, cuando miramos al violador, sentimos que no somos tan inmorales. Cuando vemos a un político que roba millones de pesos o de dólares, decimos, bueno, yo soy una persona buena, no he hecho nada comparado a lo que él ha hecho. Cuando miramos o escuchamos de la guerra que hay en Medio Oriente o de las guerras que hay alrededor del mundo, pensamos en las bombas y en la cantidad de personas que han muerto, nosotros decimos, bueno, yo no he hecho algo así y yo no sería capaz de hacer algo así. Sentimos que somos buenos si nos juzgamos bajo el estándar del mundo. Pero Jesús dice en Mateo 22, 23, dice, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, dice ve y arréglate con ese hermano antes de presentar tu ofrenda. Entonces, lo que está diciendo es, tú eres culpable de juicio solo por el hecho de enojarte contra tu hermano. Porque Dios no solamente juzga los actos,
externos, sino lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón. Y dice que aquellos que llaman fatuo a su hermano es como decirle estúpido o decirle inútil, es como que hay un juicio para esas personas. Y tú puedes decir, pero es que no estoy matando a nadie. Pero tu intención al llamar a una persona estúpido o al menospreciarlo es herir a esa persona. En cierta manera estás matando a esa persona. Y seremos juzgados por eso también delante de Dios. También dice en Mateo 5:28, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea que para Dios no solamente el pecado es lo que nosotros hacemos, o sea, explícitamente, sino el pecado también está aquí. Cualquiera que codicie a una mujer en su corazón ya es pecador, y en ese sentido yo soy adúltero. Tal vez no he cometido el pecado explícitamente hablando, pero soy juzgado por Dios en base a lo que hay en mi pensamiento. Así que bajo el estándar de este mundo somos personas buenas e inocentes, pero bajo el estándar de Dios estamos a años luz de ser llamadas personas buenas. El profeta Isaías dijo en medio de una visión que vio a Dios, dice: «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Era un profeta, pero sin embargo cuando se presentó delante de Dios no se percibió a sí mismo como una persona buena, como una persona digna o inocente. Se percibió a sí mismo como un pecador. Y tenemos que percibirnos a nosotros mismos como pecadores, que han sido justificados por la gracia, pero finalmente no podemos evadir la culpa que hay en nosotros. El mismo Pablo, el apóstol Pablo decía: «Yo soy el primero de los pecadores». Y no era como gloriándose de su pecado, sino como reconociendo su culpabilidad. Él no intentaba mostrarse como una persona inocente, sino como alguien que igualmente había sido rescatado por la gracia, no por mérito propio. Salmos 139 dice: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Ahora, ¿quieres que un libro te empodere como persona? ¿Quieres que un libro te lleve a creer en ti mismo? Que destaque las cualidades y los méritos que tienes y te lleve a ser una persona autosuficiente. Entonces no leas la Biblia. Porque la Biblia no es un libro que nos llame a creer en nosotros mismos. La Biblia es un libro que nos ayuda a depender plenamente de Dios. Si quieres aprender a creer en ti mismo o quieres creer en tu autosuficiencia, lee un libro de superación personal. Todos básicamente contienen lo mismo. Puedes creer en ti, puedes conseguir todas las cosas que quieras, pero eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos muestra tal cual somos nosotros. La Biblia no es un libro, la Biblia es el libro que nos muestra exactamente lo que somos, exactamente lo que somos. La Biblia no nos va a mentir respecto a nada. Y la Biblia revela todo lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Es un diagnóstico preciso de nuestra condición delante de Dios. La Biblia puede desnudarnos por dentro, desnudar nuestra alma para que podamos conocer quiénes somos realmente. Y cuando nos vemos a nosotros mismos al espejo de la palabra de Dios, nos decepcionamos. Cuando yo me percibí bajo el estándar de Dios, me decepcioné de mí mismo, porque me di cuenta que no era una persona buena. Porque me di cuenta que aunque había nacido en un hogar cristiano y tal vez no había hecho muchas de las cosas que habían hecho mis amigos, igualmente era un pecador. Igualmente tenía una condena de muerte en mi contra. Entonces nos decepcionamos porque nos hacemos conscientes de nuestro pecado y comprendemos cuán impuros somos delante de Dios. Cuán impuros somos delante de un Dios que es completamente puro, completamente santo. Pero lo cierto es que cuando nos descubrimos a nosotros mismos con todos esos pecados, con todas esas culpas que tenemos, entonces corremos a abrazar la cruz y nos aferramos a la gracia, como si esa gracia fuera nuestra única esperanza, porque literal es nuestra única esperanza.
Y sabemos que no podemos alcanzar el perdón por nuestros propios méritos. La salvación no es por méritos, la salvación no es por nuestras buenas obras. La salvación es a través de Jesús, es por la justicia de Dios a favor de nosotros. La Biblia no nos lleva a confiar en nuestra propia justicia. La Biblia nos lleva a confiar en la justicia de Dios. Pero para que la Biblia pueda cumplir eso, necesita darnos un diagnóstico de quiénes somos. Y necesita ser honesta plenamente con nosotros. La Biblia no busca darnos una opinión positiva de quiénes somos nosotros. Nos dice las cosas tal cual somos. La Biblia es plenamente honesta respecto a eso. Segunda de Corintios 12, está hablando Pablo y está hablando acerca del aguijón que él tenía en su carne. Y dice... me ha dicho, refiriéndose a Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, Dios es fuerte. La Biblia nos lleva a reconocer nuestra debilidad, nuestra humanidad. Y lo que decía el salmista era, revélame lo que hay en mi corazón, examíname, oh Dios. O sea, el salmista estaba diciendo, yo ignoro muchas de las cosas que hay malas en mí. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener delante de Dios. No buscar exaltarnos a nosotros mismos, sino más bien reconocer que incluso somos incapaces de poder analizarnos a nosotros mismos de una manera completamente objetiva. Porque tendemos a ser bondadosos en la manera como nos analizamos a nosotros mismos o incluso como analizamos a las personas que están alrededor de nosotros. Siempre que hay un entierro, por lo general el discurso nunca es esta fue una mala persona. Siempre decimos fue una buena persona, hizo las cosas bien y yo creo que merece la salvación porque fue una buena persona, porque hizo buenas obras. Y como que a veces nos olvidamos que es gracia, que no es por lo bueno que esa persona haya hecho, sino si realmente creyó o no creyó en Jesús. La salvación y la justificación es a través de la fe. Abraham creyó y esa fe le fue contada por justicia. Así que nuestra oración no debe ser como la del fariseo. ¿Cuál era la oración del fariseo? Era como, Dios, gracias porque yo no soy como el publicano, porque yo no soy como ese ladrón que cobra impuestos de Roma y que traiciona al pueblo. Gracias porque yo soy una persona que guarda el día de reposo y da todos sus diezmos. Gracias porque yo soy una persona que lee la Biblia y porque hago buenas obras. El fariseo quería justificarse a sí mismo. ¿Pero qué hizo el publicano? El publicano era consciente de su pecado. Y el publicano por la palabra, había descubierto cuál era su condición. Y el publicano decía, sé propicio a mí que soy pecador. Ten misericordia de mí. Nosotros no nos acercamos a Dios reclamándole una salvación como si nos perteneciera, como si mereciéramos esa salvación. Nosotros clamamos por misericordia, clamamos por gracia, buscamos esa gracia de parte de Dios, no buscamos justificarnos a nosotros mismos. Así que esa palabra discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Pero también nos dice el pasaje que todas las cosas están desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y es importante eso, que nosotros entendamos que tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Y el hecho de que seamos hijos de Dios no quiere decir que no rendiremos cuentas. Rendiremos cuentas, solo que nuestra culpa, las consecuencias de nuestro pecado ya han sido pagadas por alguien. La multa que nosotros habíamos recibido por causa del pecado, la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte recayó sobre Jesús. Seremos juzgados, pero seremos justificados aquellos que creímos en Jesús. Y aquellos que rechazaron a Jesús
no tendrán esa justificación. Yo quisiera que todos aceptaran el Evangelio y fueran salvos, pero no será así. Y yo tengo que afirmar mi fe a través de la palabra. Y este versículo también nos llama a darle ese valor a la palabra de Dios. Y yo soy un fiel testigo de cómo cuando dejo de estudiar su palabra, cuando dejo de meditar en su palabra, algo pasa dentro de mí, algo se quiebra dentro de mí. No encuentro paz, no encuentro ese reposo. Y de repente me analizo y digo, bueno, pero no estoy descansando en Dios. ¿Cómo voy a encontrar ese reposo si no voy a aquel que es el reposo para mí? Y a veces, y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí muchas veces me pasaba que veía como leer la Biblia más como una carga, como este es el deber que yo tengo que cumplir. Pero Dios me está enseñando a que aprenda a ver la palabra como un deleite. El salmista decía, cuán dulces son a mis pies tus palabras, son lumbrera a mi camino. Hablaba como algo que era deleitoso para él. Ojalá nosotros podamos encontrar ese deleite en su palabra. Ojalá pudiéramos deleitarnos, no verlo como un deber, no verlo como lo que tenemos que hacer porque es que somos cristianos, sino como algo en lo que encontramos gozo y en lo que encontramos paz. Así que sabemos que ante Dios todas las cosas están desnudas y tenemos que presentarle cuentas a Él. Y delante de Él, nuestra alma, no podemos ocultar absolutamente nada. Estamos desnudos. Todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos hecho, todo lo conoce Él. Él nos conoce mucho mejor de lo que nos conocemos nosotros. Yo creo que no conozco muchas cosas de mí mismo. Y a veces me sorprendo cuando de pronto hago cosas que yo digo, ¿cómo llegué a este punto? ¿Cómo llegué al punto de hacer esto? Pero Dios me conoce. Y no solamente conoce mi pasado y mi presente, sino también sabe las cosas que yo voy a hacer. Sabe los pecados que yo voy a cometer. Sabe las veces en que he sido incrédulo, las veces en que he dudado de Él, las veces en que lo he negado delante de otras personas. Pero sin embargo Él tiene misericordia de mí. Pero no puedo pasar por alto el hecho de que un día seré juzgado por todas las obras que yo he hecho. Apocalipsis 22:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es como si hubiera una película completa de nosotros en el cielo. Todo lo que hemos hecho en nuestra vida, todo. Es como si hubiera una bitácora, como un historial de todas las cosas que nosotros hemos hecho. Pero solamente a través de Jesús es que podemos, en cierto sentido, borrar ese historial y ser justificados a través de Jesús. Eclesiastés 12:14 dice que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios es justo para juzgar todas nuestras acciones. Todas nuestras acciones. Pero lo cierto es que no podemos ser buenos por nosotros mismos. No podemos dar frutos si no permanecemos en la vid. La única manera en que podamos realmente cumplir el estándar de Dios es que permanezcamos en Él. Jesús decía, separados de mí no pueden hacer nada. ¿Pero en qué sentido no pueden hacer nada? Porque vemos que los ateos igual pueden conseguir muchas cosas, incluso pueden dar apariencia de no sé, pueden donar su dinero a muchas fundaciones o pueden ser percibidos como personas buenas o como buenos padres, pero esas obras no son contadas delante de Dios porque su motivación no es glorificar a Dios, su motivación es glorificarse a ellos mismos. Por eso dependemos de Dios enteramente, incluso para mostrar buenas obras. Y esas obras ni siquiera son un mérito de nosotros, porque dice que son los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Son los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Yo no puedo vanagloriarme de la obra que Él hizo en mí, porque es su obra en mí. Si logré dejar muchas cosas de mi pasado, del pecado que me ataba, es porque Él me liberó. Yo no me liberé a mí mismo. Yo no tenía la capacidad de hacerlo. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba muerto, pero Él me dio vida, con su palabra que es viva y eficaz, me transformó. Entonces, no seamos incrédulos. Si oímos hoy su voz,
que la estamos escuchando a través de su palabra, no endurezcamos el corazón. No seamos como ese pueblo que endureció su corazón en medio del desierto y no entró en el reposo de Dios. Dios quiere que le demos valor a su palabra, que amemos su palabra, que nos deleitemos en su palabra. Y lo cierto es que en el día del juicio vamos a ser juzgados según la manera como nosotros respondimos a ese llamado, como respondimos al Evangelio, como respondimos a su palabra. Y la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a su palabra? ¿Cómo respondemos? ¿Reconociendo quiénes somos? ¿Respondemos con fe? ¿Respondemos confiando en lo que Él hizo a favor de nosotros? ¿O tal vez a veces somos incrédulos? ¿Cuál es nuestra respuesta ante el Evangelio? Y si realmente estamos atentos, si realmente nuestros oídos están atentos a su palabra. Jesús dijo en el desierto, es curioso que cuando Jesús fue tentado, la manera como Él luchó contra el enemigo fue diciendo, escrito está. Fue la palabra. O sea, Él se defendió con la palabra. Y nosotros también nos defendemos en medio de la tentación a través de la palabra. Y Satanás le decía, convierte estas piedras en pan. Y Jesús, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos por esa palabra que Él ha puesto en nuestro corazón. Eso es lo que nos aviva, eso es lo que aviva nuestra fe. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo les confieso, muchas veces mi fe se debilita. Y se debilita porque a veces no permanezco en Él. Y tengo que como que obligarme a mí mismo y decir, Duván, tienes que ir de nuevo a la Escritura. Tienes que otra vez buscar su palabra y deleitarte en Él, en su palabra. Si tu fe está débil, vuelve a la palabra. Veamos ese libro como el pan de cada día. Como el pan de cada día. Buscamos el alimento diario. A no ser que estemos ayunando, pero nos preocupamos diariamente por comer lo que tenemos que comer. Incluso aquellos que yo últimamente estoy retomando un poco, hacer ejercicio e intento consumir un poco más de calorías porque sé que estoy quemando más calorías, pero soy consciente de que necesito alimentarme bien. ¿Por qué no somos igual de conscientes a nivel espiritual de alimentarnos bien de su palabra? ¿Por qué no le damos esa misma importancia a las cosas espirituales en nuestra vida? Pero damos gracias a Dios de que a través de su palabra pudimos conocer que somos pecadores. Y gracias a ese diagnóstico es que nos acercamos a Él. Gracias a conocer lo que somos es que corrimos a su gracia. Corrimos a su gracia y es por esa gracia que yo estoy aquí. Por esa gracia que yo estoy aquí y es por esa misma gracia que ustedes están aquí hoy escuchando su palabra. Y pedimos a Dios que aumente nuestra fe, que nos ayude a confiar en esa palabra que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, que discierne nuestros pensamientos. Padre, yo quiero reconocer que muchas veces le he restado importancia a tu palabra, pero sé que tu palabra es la que me transforma, la que me santifica y la que no solamente me edifica a mí, sino que también edifica a tu iglesia, Señor. Y quiero pedirte que tú seas haciendo sensibles nuestros corazones a tu palabra, para que no la menospreciemos, Señor, sino para que esa palabra pueda ser nuestro pan de cada día, Señor. Desnuda nuestro corazón a través de tu palabra. Ayúdanos a entender lo que somos realmente. Queremos conocer nuestra condición. Queremos que a través de tu palabra nos reveles lo que somos realmente, Señor. Pero también sabemos que tu palabra nos santifica, que tu palabra nos capacita, que tu palabra nos edifica, Señor. Y queremos ir a tu palabra, queremos amar tu palabra. Tú decías, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es esa verdad que nos trajo libertad.
Tenemos libertad gracias a la palabra que tú pusiste en nosotros. Y queremos ser hacedores de tu palabra, no queremos ser solamente oidores. Queremos creer y tener fe en lo que tú prometiste para nosotros a través de tu palabra. Ayúdanos a no mirarnos a nosotros mismos con los estándares del mundo. No queremos vernos como personas buenas. Queremos reconocer lo que somos, pecadores, que necesitamos de tu gracia, que necesitamos de tu misericordia. Quita ese corazón fariseo de nosotros, Señor. Porque no queremos que nuestra oración sea para justificar que somos buenos y que no somos como el resto de personas o como el resto del mundo. Queremos reconocer lo que somos, Señor. Y sabemos que en nuestra debilidad tú te fortaleces, Señor. Y confesamos nuestras debilidades, confesamos nuestro pecado, confesamos nuestra condición delante de ti y nos arrepentimos de ese pecado, Señor. Y te pedimos que aún nos hagas conscientes de las cosas que aún no percibimos en nosotros mismos. Ayúdanos a sacar el orgullo de nuestra vida para que podamos reconocer nuestras falencias, nuestros errores y podamos confesarlos delante de ti, Señor. Que podamos dolernos por el pecado que hemos cometido, Señor, y confesarlo delante de ti, Señor. Pero que también nos animemos los unos a los otros a través de tu palabra, Señor. Que nos exhortemos los unos a los otros, que usemos esos dones que has puesto en nosotros para edificarnos mutuamente, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor, que hiciste a favor de nosotros. Gracias porque es tu palabra la que nos sostiene. Porque tú sostienes al mundo, sostienes al universo con el poder de tu palabra y nos sostienes también a nosotros. Tú eres nuestro descanso, eres nuestro refugio. Y sabemos que cumplirás todo lo que has dicho porque tu palabra es fiel. Porque no pasará una sola jota ni una tilde de tu palabra, sino que todo lo que has dicho se cumplirá. Y queremos confiar plenamente en tu palabra, Señor. Danos esa fe que necesitamos, Señor. Danos esa fe porque sin esa fe no seremos justificados. Porque creemos, encontramos la justificación. Queremos ser como Abraham, que creyó y su fe le fue contada como justicia. Queremos confiar en tu justicia, Señor. Así que gracias por tu palabra y gracias por lo que ella está haciendo en nosotros, porque estamos siendo transformados a través de tu palabra. Y te agradecemos toda la paciencia que tuviste con nosotros y porque a pesar de que hemos sido oidores olvidadizos, a pesar de que desobedecemos muchas veces tu palabra y no confiamos en ti, sigues insistiendo y no te rindes con nosotros, Señor. Gracias, porque la obra que iniciaste en nosotros la completarás, Señor. Y es por tu palabra que estamos siendo perfeccionados y que cada día podemos parecernos un poco más a Jesús, aunque aún estamos lejos de ser como Él, pero sabemos que tenemos la promesa de que completarás esa obra en nosotros. Así que gracias, Señor. Y también declaramos que, como lo dice tu palabra, en el día en que tú juzgarás a todas las cosas, aquellos que creemos en ti seremos justificados, Señor. Un día volverás y un día juzgarás todas las cosas y tenemos que presentarnos delante de ti. Pero gracias porque a través de Jesús nuestra condena y nuestra culpa ha sido pagada, Señor. Te damos a ti toda la gloria, todo el honor y todo el poder porque solamente tú lo mereces. En Cristo Jesús. Amén.